saludamos por estar una vez más, ya al comienzo de este nuevo año que Dios nos regala, este 2022. Y venimos nuevamente con un tema muy interesante, a raíz de muchas preguntas y muchas dudas, y también de diferentes puntos de vista que pastores y teólogos tienen en cuanto a este tema tan interesante como ¿qué pasó? Que aquel gran varón de fe llamado Noé maldijo a su hijo Cam. Entonces, con la guía del Señor, investigación, leer, escudriñar, hemos llegado a un estudio muy interesante que nos puede dar mucha luz sobre este tema y abrirnos el entendimiento para saber realmente qué es lo que pasó. Lo he titulado El pecado de Cam, porque en realidad fue un pecado lo que él cometió, y eso fue lo que originó que su padre lo maldijera. Entonces vamos a comenzar. Todo esto comienza aquí en Génesis, capítulo 6, versículo 5, donde la palabra de Dios nos dice que el Señor, es decir, Dios, vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Y le pesó al Señor Dios haber hecho al hombre en la tierra, le dolió mucho en su corazón. Y dijo el Señor: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Pero, el versículo 8 es muy importante, dice, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Los datos que estos versículos nos dan son muy importantes porque de hecho comienza diciendo que Dios mira su creación y ve que el sello de oro, el broche de oro de su creación que fue el hombre, lamentablemente era de continuo, sus pensamientos y sus inclinaciones era solamente hacer lo malo. Pero aún dentro de tanta maldad que había en la humanidad en ese tiempo, dice que hubo un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces es evidente que Noé estaba viviendo y estaba caminando conforme a los mandamientos que Dios ya le había estipulado desde el primer hombre que fue Noé. En el versículo 11 del mismo capítulo dice que delante de Dios la tierra se corrompió y se llenó de violencia. Es decir, cuando dice se llenó de violencia, está hablando de todos los actos que el ser humano puede cometer. Y dice que cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida. De hecho, toda carne se había corrompido. Entonces Dios decide traer un diluvio y destruir a la raza humana, a excepción de Noé, de sus 3 hijos, de su esposa y de las esposas de sus hijos. Entonces dice en el capítulo 9 ya, versículo 18, dice, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Hay una acotación que hace la Biblia y que es muy importante comenzar a apuntar los datos que la Biblia nos va dando. Cuando habla de Cam, entre paréntesis dice, es el padre de Canaán. Y si la Biblia lo resalta y lo remarca, justamente es por algo. En el versículo 19 del capítulo 9 dice, estos son los 3 hijos de Noé, y con ellos se pobló la tierra. En el 20 dice, después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió del vino y se embriagó y se quedó desnudo en medio de su tienda. El 22 dice, cuando Cam, ponga usted mucha atención, dice, cuando Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, se lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa, la pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, mientras volvían el rostro para no ver la desnudez de su padre. Al despertar Noé, evidentemente estaba muy embriagado, cuando despertó dice que se enteró de lo que su hijo había hecho. Entonces en el 25 dice, y dijo, maldito sea Canaán, será siervo de siervos para sus hermanos. Tenemos muchos datos aquí para comenzar a desglosar y ver realmente qué es lo que pasó ahí.
porque la Biblia nos enseña que Noé sale del arca con sus hijos, con su familia, y al poquito tiempo él se pone a labrar una viña. Evidentemente le llevó un tiempo labrarla, que den frutos, pero cuando cosechó las uvas dice que hizo vino, tomó de ese vino, se embriagó. Y la Biblia solamente nos da un solo dato, dice que cambió la desnudez de su padre y se lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Evidentemente, este acto de ver la desnudez del padre tenemos que entenderlo desde la manera en que está escrita la Biblia, porque la Biblia para esa época no usaba palabras como decir relación sexual o intimidad sexual o contacto sexual o algo íntimo. La desnudez de su padre tiene un significado en la Biblia. Y para poder entender ese significado, qué significa ver la desnudez del padre, la Biblia misma nos explica en el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 1, dice así la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios, no hagan ustedes lo que hacen los egipcios en cuyo país vivieron, tampoco hagan lo que hacen los cananeos a cuyo país yo los conduzco. No sigan sus estatutos. Más bien pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos, yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que las cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Y luego en el 6 dice, nadie debe allegarse a ninguna parienta cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. En el 7 aclara aún más y nos dice, no descubrirás la desnudez de tu padre ni la desnudez de tu madre. Se trata de tu madre, así que no descubrirás su desnudez. Y fíjese lo que dice el 8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque se trata de la desnudez de su padre. Es decir, lo que hizo Cam, ya entendiendo con lo que acabamos de leer, lo que hizo Cam en realidad fue ver la desnudez de su madre, porque la desnudez de su padre era la desnudez de su madre. Entonces lo que pasó allí fue que Noé, por su embriaguez, quedó descubierto en medio de su tienda. Y descubierto proviene de la palabra hebrea galá, que también significa irse, marcharse, descubrir o revelar. El punto no es que la maldición que Noé dijo sobre Canaán era porque Can lo miró sin ropa, sino que realmente la maldición vino porque Cam descubrió la desnudez de su padre. La palabra que se usa acá, en Levítico 18 y en Génesis 9:22, la palabra hebrea es erguá, que significa desnudez o indecencia. Es el término que se usa para hacer referencia a los órganos sexuales masculinos y femeninos. La palabra erguá también significa lascivia, es decir, se trata del deseo sexual, o sea, de la lujuria sin control. Esto se debe a la imposibilidad de controlar el líbido, lo que puede determinar en una obsesión. Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa o con intenciones sexuales. También se encuentra relacionada esa misma palabra con la desvergüenza, la incontinencia y libertinaje en lo moral, no solo en lo sexual, sino en cualquier campo. Entonces, podemos decir que en realidad el pecado que cometió Cam fue un incesto, es decir, tuvo relaciones sexuales con su progenitora, es decir, con su propia madre. En todos los casos, como la misma Biblia acabamos de leerlo nos enseña, la desnudez de un hombre es su esposa. Por lo tanto, el que Cam haya visto la desnudez de su padre Noé significa en lenguaje bíblico que tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, es decir, con su madre. Ahora hay otro dato importante en esta descripción también, en este escenario y en este acontecimiento. Debemos destacar que luego de que Cam cometió este acto,
invitó a sus hermanos, es decir, a Sem y a Jafet, a hacer lo mismo que hizo él, pero ellos se negaron, volviendo su rostro y no vieron la desnudez de su padre, como describe Génesis 9:23. En Levítico, como leíamos recién, Levítico 18, cuando dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, porque es la desnudez de tu padre, esto es directamente a nuestro idioma de hoy. Dios le está diciendo: no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. Por lo tanto, que Cam haya visto la desnudez de su padre alude a una relación sexual de Cam. ¿Pero con quién? Hemos dicho que era con su madre. ¿Por qué? Porque se descarta la hipótesis de que haya sido un acto homosexual, como muchos afirman, como muchos que leen y predican este pasaje, afirman que el pecado en realidad fue que Cam abusó de su propio padre. ¿Y por qué podemos asegurar que en realidad fue que se acostó con su madre y no que violó a su padre? Porque hay unas evidencias claras que la misma escritura lo describe a lo largo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y podemos destacar tres cosas muy importantes. Primeramente, Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios. La Biblia lo describe como un varón justo, sin defecto en su generación, y caminó con Dios durante toda su vida, lo dice Génesis 6, 8 y 9. También hay otro dato muy importante, y es que el narrador, es decir, la persona que escribió el libro del Génesis, tiene una insistencia muy fuerte en describir y en destacar a Cam como el padre de Canaán dos veces, en Génesis 9:18 y en 9:22, cuando éste todavía ni siquiera tenía hijos. Y las palabras de maldición que Noé dirige no se las dice a Cam, sino se las dice a su hijo, es decir, al fruto del pecado, allí en Génesis 9:25. Luego Levítico 18:14 y Levítico 20:11 traen mayor luz sobre el significado de descubrir la desnudez de alguien. Por ejemplo, Levítico 20:11 dice: el que se acueste con la mujer de su padre, la desnudez de su padre ha descubierto. Por lo tanto, que Cam haya visto la desnudez de su padre Noé significa el lenguaje bíblico que tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé, es decir, con su madre. Por eso la maldición fue sobre el fruto de ese pecado, es decir, sobre Canaán. Así que doy gracias a Dios por este estudio, por esta meditación, y espero que haya sido de bendición para usted que se dedica a leer la Biblia y que le gusta escudriñar, ver y entender lo que la Biblia nos enseña. Y será hasta la próxima con un nuevo estudio cuando Dios lo permita. Un abrazo grande, Dios siga bendiciendo su vida y a toda su familia.